porque además la utilización que hizo esta empresa en particular y este abogado de manera concreta del instrumento del amparo fue precisamente incluso la comercialización de los efectos del amparo, que aunque fue incluso expedido para un número de casos muy concretos en el territorio del Distrito Federal, lo hizo aparecer como si fuera de aplicación general a muchas otras partes de la ciudad. ¿Te importaría si nos venimos de este lado, nada más, por favor? Qué amable, gracias. Entonces, lo hizo parecer como si aplicara en cualquier parte de la ciudad, engañando entonces, y me parece que hay la constitución clara de un delito también allí, evidentemente, a aquellos que probablemente, que seguramente de buena fe, pero con una intención distinta en términos de planeación, por supuesto, se asociaron con él para efectos de recibir los beneficios del documento del amparo. ¿Por qué saco a colación este elemento aquí de manera fundamental? Yo creo que al día de hoy, por eso decía, el tema de la planeación ha sido, sin duda alguna, rebasada de manera integral. Sigamos manejándonos en el ámbito contemporáneo para rescatar el tema de la enorme importancia de la planeación de las ciudades como tal. Muchos sostenemos la tesis que los problemas que estamos viviendo en este instante en materia de seguridad pública, en materia de marginación y deterioro ambiental, en materia incluso de una enorme pérdida en la calidad de vida de la intención original de la ciudad y de los asentamientos en general, tiene que ver precisamente con la ausencia de planeación o definitivamente incluso con la aplicación equivocada de políticas tanto económicas como de planeación. ¿Por qué digo esto de manera categórica y lo estamos argumentando en todos los foros necesarios? Porque hay que replantear definitivamente todo el esquema que tenemos. Cuando estamos hablando de ciudades que crecen de manera indiscriminada, en forma horizontal, como ustedes perfectamente saben, estamos hablando automáticamente de un tema, por supuesto, de pérdida de calidad de vida, porque entonces, en efecto, los tiempos necesarios para trasladarnos de un lugar a otro de la ciudad se vuelven definitivamente en contra de la calidad de vida, se vuelven en las horas hombre invertidas justo en tareas que ya no son el propósito original de los asentamientos. El día se dividía originalmente, por lo menos a algunos de nosotros, se nos explicó que el día se dividía en 3 partes. Eran 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para actividades complementarias de recreación, educación, etcétera, etcétera. Así nos enseñaron a nosotros 2, los demás nacieron mucho después, pero a nosotros 2 sí nos enseñaron así. Hoy en realidad, el que trabaje 8 horas estará condenado a tener limitaciones económicas serias. Hoy es necesario trabajar más de 8 horas. Pero el problema es que ¿a dónde se las estamos quitando? Porque también hoy, por lo menos en la Ciudad de México, la última vez que estuve en Guadalajara ya era lo mismo, en Monterrey está pasando lo mismo, en Villahermosa está pasando lo mismo, en Cancún está pasando lo mismo, porque además solo hay una calle, ¿no?, en la parte de la zona hotelera. Entonces, ahora resulta que de las otras 8 horas, 2 o 4 o 6 o las 8 completas en el caso del Valle de México las ocupa una persona para trasladarse dentro de la ciudad. Entonces ya no nos queda tiempo ni para dormir. Por eso nos dormimos en el pecero, por eso nos dormimos en el transporte público, porque evidentemente el resto de las horas ya las invertimos de manera distinta. Hay pues una desestructuración no solo física de la ciudad, sino de la actividad humana en su conjunto, que es urgente e indispensable replantear para poder cumplir con el propósito fundamental del tema de la ciudad. Cuando regresamos al tema incluso de la legalidad, en el tema del uso del suelo, en el tema de la gestión urbana, surgía ahorita en la conversación el otro tema, que es un instrumento que se llama derechos adquiridos.
la planeación del desarrollo, los programas delegacionales, en el caso del Distrito Federal, los municipales o de centros de población, dicen con gran claridad, como decíamos, qué se puede, qué no se puede y qué podríamos construir si documentamos y comprobamos técnicamente que es factible. Pero ahí están los derechos adquiridos. ¿Qué es eso? En un ejercicio de planeación en general se identifican zonas de un centro de población, de una ciudad, que tienen una vocación natural. Y se dice, por ejemplo, esta zona de la ciudad debe de ser fundamentalmente habitacional. Y con esa consideración se publica un instrumento de planeación que es el programa delegacional, en este caso de desarrollo urbano, o el programa parcial de este sitio. Nada más que el que fue el responsable de plantear este instrumento de planeación cometió un pequeño error, y es no reconocer en términos generales la existencia de muchos inmuebles en este polígono que tienen un uso distinto al que la vocación de este programa le está asignando. Y vamos a suponer por un instante que en lo que es tu construcción en esta zona habitacional, tú tienes tu despacho de abogado y has estado allí los últimos 5 o 10 o 20 o 2 años anteriores a la promulgación de este instrumento de planeación. Ahí surge el concepto de decir, perdóname, tú quieres que esto sea habitacional, pero mi construcción, mi edificación no lo es con anterioridad a la entrada en vigor de este instrumento de planeación. De esa manera surge el concepto de los derechos adquiridos. Entonces, al problema del que hablábamos, de si era un tema de legalidad, era un tema de planeación o era incluso un tema de ética profesional, le agregamos un tema adicional que es uno de los problemas contemporáneos, que en efecto es lo que más ha generado el estado de deterioro, que es la corrupción. Y entonces resulta que si tenemos la capacidad, con la ley en la mano, con los antecedentes correctos, de demostrar este antecedente técnico y jurídico para que no aplique un instrumento de planeación, pues se nos ocurre, porque conocemos a alguien, generar o inventar o sembrar, o cualesquiera sean las modalidades, los antecedentes para ahora explicar que tu casa resulta que también era un restaurante hace tiempo. Viene aquí un ingrediente también contemporáneo. Esto ha sucedido a lo largo de la historia de las ciudades de manera repetitiva en una enorme cantidad de ocasiones. Pero hoy hay un ingrediente fundamental: la participación de la comunidad. El propio desarrollo y el crecimiento de las ciudades y los problemas contemporáneos que son derivados de ello también están generando un estado natural de hartazgo, no de cansancio, de hartazgo en la comunidad, al grado tal que incluso ha venido generando reacciones de la comunidad que por fortuna están en efecto incluso impidiendo que estas cosas sucedan con la misma frecuencia que sucedían anteriormente. Ahí hay un elemento fundamental, la participación de la comunidad. Pero también la participación de la comunidad se vuelve en un asunto fundamental de análisis en el tema de la planeación, porque estrictamente hablando, la participación de la comunidad está considerada dentro de la elaboración de un plan, de un programa de desarrollo. ¿Qué ha venido sucediendo en la participación de la comunidad en términos generales? Que le encargamos a un despacho técnico la preparación de un documento de planeación y, como decía hace un rato, pues parece que están bien hechos, se ven muy bien presentados, la estructura es impecable. ¿Por qué seguimos teniendo los mismos problemas? Bueno, resulta que también no solo la ciudad, la tecnología, los mecanismos de comunicación han cambiado, también las gentes hemos cambiado. Nosotros mismos incluso, tus propias necesidades en este instante que podrían llevarte por tu ingreso económico, tu estatus social, tu capacidad profesional y tu estilo de vida a decir,
me caso mañana, piénsalo 10 veces, pero me caso mañana, tengo una familia y me alcanza para comprarme una casa en Las Lomas. Y durante los siguientes 10 años, 15 años, el proceso natural de vida dice que pues vas a tener a tu esposo, los hijos, la familia, te visitan en el jardín, etc. Pero a lo paso del tiempo, esta familia también se va modificando. Y resulta que en territorios como en Las Lomas, hoy hay una población importante que ya pasó por ese ciclo, que ya toda la familia se fue, formaron otras familias, viven en un lugar diferente, sus propios ingresos cambiaron y el día de hoy se les complica pagar el predial, el agua, el jardinero, etcétera, 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 etcétera. El ciclo natural debiera ser que esta gente se mudara a un departamento, a la zona de Polanco, a lo mejor, o cualquier otro lugar, y que una familia que empieza el ciclo se venga también allá. Pero la familia contemporánea ya no tiene tampoco las mismas necesidades en términos de espacio. Aquellas salas, comedores, recámaras, etcétera, hoy la vida se ha vuelto también difícil. Entonces resulta que la construcción, los inmuebles como tal, también juegan un papel fundamental en la necesidad de entonces buscarle un destino distinto. Pero lo que no quieres perder es calidad de vida, y tienes un inmueble que vale una barbaridad según los valuadores. Entonces, ¿cómo le hago para quedarme con él o hacer un mejor aprovechamiento? Entonces viene la modalidad de decir, pido un cambio de uso, que ya no sea vivienda, no tiene sentido para mí, y perdónenme todos los demás, esta es mi propiedad, yo la compré, yo la he habitado, tengo derecho de hacer uso de ella y por lo tanto de hacer lo que yo quiera con ella. Entonces, la ley permite, a través del procedimiento de modificación de los programas de desarrollo, la posibilidad de que efectivamente se cambie este uso. Entonces, ahí hay pues en realidad, sin hablar todavía de los problemas y vicios en términos de la administración, lo que de manera natural sucede en el entorno de la ciudad y que obliga a modificaciones de esta naturaleza. Hay un tema adicional vinculado con el crecimiento de la ciudad, la infraestructura. Resulta, y hay un caso muy famoso en la Ciudad de México, de uno de los predios y de las construcciones más interesantes y más importantes en términos de valor, estaba en la zona de Las Lomas, en su límite con con la zona de Polanco, hacia la hacienda de los Morales. Una casa padrísima, muy bonita, etcétera, pero la ciudad creció y fue necesario modificar la infraestructura y construir un proyecto que se llamó el Periférico de la Ciudad de México. Y resulta que la construcción de una vialidad como el periférico se encuentra con la necesidad de pasar por una zona residencial exclusiva. Esa sola decisión de la ciudad en materia de infraestructura también modifica de manera radical el valor de una edificación. Deja de ser de interés de alguien vivir no solo en aquel ejercicio anterior, que era la casa además de un presidente de la República, entonces modifica hasta la infraestructura. Entonces tenemos un trazo de una infraestructura modificado solo por no tocar a una persona en particular. Pero también esa propiedad se modifica su valor y sus características de manera definitiva por la infraestructura de todas maneras. Todos aquellos que incluso hasta hace unos 8 años vivían en algunas otras partes de la ciudad, incluyendo el propio periférico, vivían, digámoslo, por lo menos acostumbrados a un cierto nivel de vida y a los usos de este inmueble en particular. Seguía siendo un edificio de departamentos. De repente se transformaron en estrellas de cine. Y digo de repente se transformaron en estrellas de cine porque se construye el segundo piso del periférico. Y yo no sé si ustedes han pasado alrededor de las 9, entre 9 y 10 de la noche por el segundo piso del periférico y se han tomado de la molestia de asomarse a las ventanas que están alrededor. Entonces, bueno, ve uno de todo. Entonces, por eso digo, se transformaron en actores de cine de repente.